Dicen que hay libros que nunca debieron escribirse. Este es uno de ellos. Bienvenidos a El Libro Ancestral. Dicen que los taxistas son los últimos testigos de lo que ocurre en la ciudad cuando todos duermen. Que en la madrugada, cuando las luces parpadean y el silencio pesa más que el cansancio, los rostros que suben al auto pueden no ser del todo humanos. Y esa noche, Miguel lo entendió. Era viernes. Pasaban de las 2 de la mañana y Miguel, con más de 20 años manejando por las calles de Guadalajara, pensaba en terminar su jornada. Había sido una noche tranquila, demasiado tranquila. Las calles estaban extrañamente vacías, incluso para ser tan tarde. Encendió un cigarro, bajó un poco la ventanilla y dejó que el aire frío le despejara la mente. Iba rumbo al centro, pensando ya en la cama, cuando la central le avisó de una última solicitud, un pasajero en las afueras. Miguel dudó. Esa zona no le gustaba. Era oscuro, sin alumbrado, y había escuchado todo tipo de historias sobre esa carretera. Pero el cansancio, el peso del día y la necesidad del último viaje lo hicieron aceptar. Dio vuelta en una avenida secundaria y tomó el desvío. La ciudad fue quedando atrás. A medida que avanzaba, los faroles desaparecían, el asfalto se volvía más áspero, y el mundo parecía dormirse poco a poco, hasta que solo quedaban él, su taxi y el eco del motor. Entonces lo vio. Un hombre solo, parado al borde del camino. No hizo señales, no alzó la mano. Simplemente estaba allí, inmóvil, como si ya supiera que Miguel iba a detenerse. Miguel frenó lentamente. El pasajero se acercó al vehículo sin decir palabra. Alto, delgado, llevaba un abrigo oscuro que le cubría casi todo el rostro. Solo se distinguían unos ojos pálidos, apagados, como si viniera de muy lejos, o de mucho tiempo atrás. ¿A dónde va?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Al centro, cerca del panteón, respondió el hombre con voz grave, pausada, como si arrastrara cada palabra desde un rincón profundo del pecho. Miguel asintió y puso el taxi en marcha. No lo sabía todavía, pero esa noche no llegaría a casa. Y ese pasajero no estaba solo. El interior del taxi se llenó de un silencio espeso. Miguel miró por el retrovisor un par de veces. El hombre no decía nada. Solo observaba por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. A los pocos minutos, Miguel intentó romper la tensión. ¿Viene de alguna fiesta? No, de un entierro. Miguel tragó saliva. El tono del hombre era tan plano que no supo si lo decía en serio. No quiso preguntar más. Pasaron por una zona de naves industriales abandonadas, esas donde la luz nunca llega del todo. Y justo ahí, algo extraño sucedió. La radio del taxi, que había estado apagada toda la noche, se encendió sola. Un breve chasquido, estática, y luego una voz distorsionada que apenas se entendía. Miguel se sobresaltó. «¿Qué carajo?», murmuró, apagándola de inmediato. El pasajero no reaccionó. Seguía mirando hacia afuera. Volvieron al silencio. Poco después, el hombre habló. «Usted ha recorrido muchas calles, ¿no es cierto?». Miguel lo miró por el retrovisor. «Sí, demasiadas. A veces creo que ya me las sé de memoria». «Y aún así no sabe por dónde vamos», dijo el pasajero sin mirarlo. Miguel frunció el ceño. Se fijó en el GPS y notó algo que le heló la sangre. El mapa estaba congelado. No mostraba la ubicación, ni las calles, ni el recorrido. Solo un punto fijo, una especie de vacío. «Debe haberse trabado», dijo nervioso, intentando reiniciarlo. «No está fallando, simplemente ya no estamos en el mapa», respondió el hombre, casi con una sonrisa. Miguel se irguió en su asiento, inquieto. El camino que antes conocía ahora parecía distinto, más oscuro, más estrecho. Como si los árboles hubieran crecido mientras pasaban,
cerrándose sobre la carretera. Y entonces, una figura apareció al costado del camino. Una mujer, de espaldas, inmóvil. Miguel frenó en seco. ¿La vio?, preguntó, girándose hacia el pasajero. Pero el asiento trasero estaba vacío. La atmósfera se volvía más pesada con cada segundo que pasaba. Miguel miró alrededor, buscando alguna señal de lo que estaba ocurriendo, pero no había nada. Todo se veía igual, o tal vez diferente. El aire se sentía más denso, como si cada respiración costara más trabajo. Se giró hacia el asiento trasero, donde el pasajero había estado. El vacío parecía llenar cada rincón del auto. A pesar de la oscuridad, pudo sentir una presencia. Algo estaba allí, aunque no podía verlo. Miró nuevamente hacia la figura de la mujer al costado del camino. Seguía inmóvil. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, dio marcha atrás, alejándose rápidamente de la carretera solitaria. Entonces, escuchó un golpeteo en el cristal trasero. Se detuvo bruscamente, mirando al espejo retrovisor. No había nada. De repente, el sonido se repitió, un suave toque, como si alguien lo llamara desde el otro lado del vidrio. Miguel, temblando, bajó la ventanilla y se asomó. No había nadie. Volvió a subir la ventana. Su respiración se hacía más errática, más apresurada. El auto empezó a moverse por sí mismo, como si algo lo empujara. Las luces comenzaron a parpadear, y la radio volvió a encenderse, esta vez más fuerte, con una frecuencia distorsionada, hasta que la voz de un hombre resonó en los altavoces. «Estás aquí por una razón, has cruzado el umbral». Miguel, atónito, miró de nuevo al asiento trasero. Allí, sentado, estaba el pasajero, con los ojos ahora completamente blancos, fijos en él, sin mostrar ni un solo rasgo de humanidad. Su rostro parecía ahora un espectro, difuso, como si fuera una sombra que no pertenecía a este mundo. «¿Quién o qué eres?», preguntó Miguel, apenas pudiendo hablar. El hombre sonrió, sus labios se alargaron de manera antinatural. «No soy quien crees que soy, Miguel. Lo sabrás pronto». Miguel comenzó a sudar frío. No podía creer lo que estaba viendo, pero la sensación de que algo muy mal estaba por suceder era innegable. «Tienes que salir de aquí, Miguel, antes de que sea demasiado tarde», dijo la voz a través de la radio, resonando en el vehículo con una intensidad creciente. Miguel apretó el volante con fuerza, su mente un torbellino de pensamientos confusos. Empezó a frenar, buscando cualquier manera de escapar, pero el vehículo ya no respondía. La carretera delante de él se alargaba en una espiral interminable, como si estuviera atrapado en un sueño distorsionado. No había vuelta atrás. «Es tarde, ya lo sabes, todos los que viajan por aquí llegan al final, en su momento». La voz del pasajero se convirtió en un susurro siniestro. De repente, la figura del hombre desapareció. El taxi se detuvo, abruptamente, en medio de la nada. Miguel respiró profundamente, mirando a su alrededor, buscando algo familiar. Pero no podía encontrarlo. El mundo había cambiado, se había distorsionado, y él estaba atrapado en un lugar donde las reglas ya no aplicaban. El faro de su taxi iluminaba una tumba. Una vieja lápida, desgastada por el tiempo, emergía del suelo, rodeada por un círculo de sombras. Al acercarse, pudo leer el nombre inscrito en ella. Miguel Navarro. Su propio nombre. Miguel no podía mover los labios, pero su mente gritaba. Su corazón latía tan fuerte que parecía rebotar contra las paredes del pecho. Aquella tumba, aquella maldita lápida con su nombre. Se adelantó, sin querer, hacia el círculo de sombras. La radio volvió a encenderse, más fuerte que nunca, pero esta vez la voz no era del pasajero, ni de la radio. Era su propia voz. «Ya es hora, Miguel». Con manos temblorosas, tocó la piedra. El frío que emanaba de ella lo caló hasta los huesos.
Miró alrededor, buscando una salida, una forma de huir. Pero no había caminos. Solo una vasta oscuridad que lo rodeaba. «Te lo dije», dijo la voz, esta vez desde el interior de su propia cabeza. «Te estaba esperando». De repente, sintió un peso en su pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando hacia la tumba. Con desesperación, intentó girarse para escapar, pero no podía mover sus piernas. Estaba atrapado en ese círculo maldito, con la sombra de la muerte acechando. Su cuerpo comenzó a desvanecerse lentamente, como si la misma tierra estuviera reclamando lo que le pertenecía. Fue entonces cuando el pasajero apareció nuevamente, esta vez como una figura completamente espectral, flotando frente a él. «No te asustes, esto es lo que pasa cuando el tiempo se acaba, Miguel. Has estado aquí antes, y regresarás siempre». La última imagen de Miguel fue la de su propio rostro, reflejado en los ojos del pasajero, que se llenaron de una oscuridad infinita. Y con un suspiro, la carretera se tragó el taxi, y todo volvió a la calma. El viaje había terminado. Pero en algún lugar, en alguna carretera olvidada, el taxi seguía circulando, esperando al siguiente pasajero. Gracias por adentrarte en las páginas de El Libro Ancestral. Si este relato ha despertado algo en ti, no olvides suscribirte, compartirlo con otros buscadores de lo oculto y dejar tu huella con un comentario. Nos vemos en el próximo capítulo, si es que te atreves. La oscuridad aún guarda muchos secretos.